En Saracay Noticias, primera emisión, estarán con nosotros Glenda García, activista política. Trataremos acerca del proyecto de ley orgánica de consulta y consentimiento previo, libre e informado. 44 minutos, 6 horas con 44. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Hacemos contacto a través de videollamada con la doctora Glenda García, activista política, y vamos a referirnos al proyecto de ley orgánica, consulta y consentimiento previo, libre e informado. Recordemos que el pasado 2 de julio la CONAIE, como parte del proceso de movilización anunciada a nivel nacional, entrega a la Asamblea Nacional una propuesta de ley. Esta normativa está en vigencia o se promueve, se impulsa desde la Constitución del año 2008, pero no existe una ley específica, a pesar de que se han presentado algunos proyectos, entre ellos el del 2 de julio, pero para sorpresa, el día 3 de julio el presidente de la Asamblea Nacional también presenta una propuesta de ley al respecto. ¿Por qué es importante? ¿De qué se relaciona? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué nomás incluye? ¿Y por qué debería tratarse este tema? Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Proyecto de ley orgánica de consulta y consentimiento previo, libre e informado. ¿A qué sector está afectando o quiere regular? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciada, y muchas gracias, porque este es un tema que considero que debe estar informada la ciudadanía, y más que nada cuando son proyectos de ley que a veces pasan de largo, no se le da el conocimiento previo a la sociedad. Entonces es necesario llevar a conocimiento y sepan pues estos temas, como esta ley orgánica sobre todo, porque ahora la mayoría de las leyes todo es orgánico, y en esta ley, tratándose de pues ley orgánica de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Desde su nombre hay que tomar en cuenta, cuando vi que decía consentimiento previo, libre e informado, me llamó la atención, porque esto todavía no está asignada a la comisión. Es un proyecto de ley que ya lo han presentado, ha reunido el informe de la ODS, que es de la Agenda 2030, que si cumple los objetivos, con qué objetivos se identifica, y tiene pues apoyo también de ciertos asambleístas, y tomando en cuenta que este proyecto lo han presentado pues los asambleístas Mariana Yumbay, Fabiola San Martín, Carmen Yupul, Cecilia Baltasar, Luzmila Abad. Importante saber quiénes son los que presentan. Bueno, la motivación de este proyecto de ley surge desde la CONAIE principalmente, y invoca también a los pueblos montubios y afroecuatorianos. Para mí casi van de relleno en estos proyectos de ley, porque realmente más van amparados a la CONAIE, a los pueblos y comunidades indígenas, y realmente los pueblos montubios y los afroecuatorianos realmente siguen sufriendo esa violación de sus derechos colectivos, sobre todo las comunas, como hemos visto a la poco con problemas en las comunas de Olón. Y vuelvo al punto del nombre de la ley orgánica de consulta y consentimiento previo. ¿Qué es lo que aquí sobre todo resalta? Hay una sentencia que se dio de la Corte Constitucional en su momento, la 112-14-JH del 2021, y esta sentencia justamente tiene que ver lo que motiva a tomar a la presentación de esta ley. También hay un dictamen de la Corte Constitucional, en la que están ellos pues dictaminaron la disposición que la Asamblea Nacional elabore esta ley en vista de que hubo una acción de incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus Ecuador. Esta acción se dio ahora poco en el 2023. Ahora, doctora, en diciembre. Para que la gente lo pueda entender, porque claro, el nombre puede decir muchas cosas de la gente que entiende o que sabe o que ha leído sobre lo que se refiere, pero esto tiene que ver con los derechos de la naturaleza y tiene que ver con el tema de la cultura. ¿Qué es lo que se pretende? Ahí tiene sentido consultar y consentir, y han dicho las comunidades, no queremos que solamente nos vengan y nos socialicen, queremos que se lleven de nosotros una autorización, una consulta y consentimiento. Esta es una palabra sumamente importante. Ahora, los modelos de participación ciudadana que existen en el Ecuador. Nosotros tenemos uno de los 5 poderes del Estado, es la participación ciudadana. ¿Cómo garantizar
de que realmente estas comunidades sean informadas, porque nosotros tenemos un caso puntualmente en Palo Quemado, aquí en Santo Domingo, en que hay parte de la comunidad en donde se asienta un proyecto minero, en el que la comunidad en donde estaría de acuerdo, pero la comunidad que está alrededor no estaría de acuerdo, y entonces establecen ese proyecto de ley cómo dirimir, cómo discernir, cómo actuar frente, porque no siempre y nunca vamos a estar todos de acuerdo al 100%, cómo tiene que tomarse la decisión. El proyecto como tal, está bien que se regule el tema de la consulta previa. Existen dos tipos de formas de esta consulta que fue aprobada, en la cual ampliamente trata sobre la consulta prelegislativa, sobre actos normativos y sobre también la consulta previa libre e informada. Están consideradas las dos formas de consulta e incluso está en la Constitución, en el artículo 57, numeral 7 y todos los demás numerales, que son muy amplios en la Constitución también. Asimismo, con el artículo 398 sobre estos mismos motivos, sobre todo ese derecho colectivo y sobre los derechos en las tierras y cuando se dan estas concesiones mineras a ser consultados. Entonces, esos mecanismos son los que están regulando, pero el tema, el punto donde el consentimiento se va a aplicar, esta ley puede ser un caballo de Troya para entrar que mañana más tarde la palabra consentimiento sea mal empleada y pueda ampliar no solamente hacer la consulta que sí está regulada en la Constitución como derechos colectivos, está muy amplio en el artículo 56, 57, 58, 59 de la Constitución, están ahí, pero el consentimiento, o sea, es consulta previa, libre, informada. Eso es lo que está. Ellos están agregando en uno de los títulos, es ya sobre consentimiento, acuerdos o consentimientos. Entonces, ese consentimiento puede tener un alcance más allá porque estamos hablando de un sentir. Si ya hay una consulta y la población decide en su votación, en la consulta como esté elaborada, las preguntas y todos los mecanismos que se den van a responder un sí o un no. Entonces, pero el consentimiento ya tiene otro alcance. ¿Y por qué le digo esto? Porque quienes toman las decisiones, a lo menos dentro de la estructura orgánica de la CONAIE, de las nacionalidades, pueblos indígenas, son los grandes dirigentes los que toman decisiones y mañana más tarde ese consentimiento podría tener un mal uso porque no es solamente la consulta, ya irían un poco más allá en el sentir de las personas. Y ahora, la decisión, doctora, por un lado, si bien eso. es cierto, son los dueños del territorio, es decir, a mí al lado de la casa o de la finca o de la propiedad, no debería el Estado ecuatoriano, por muy Estado ecuatoriano que venga, si no ve mis derechos y mis intereses, por un lado. Entonces, debería preguntarse y debería decir, ¿está usted de acuerdo, sí o no? Pero como usted bien señala, por un lado hay los derechos, pero por el otro, en el ejemplo o lo que ha pasado en el Ecuador, a veces se compra conciencias e intereses particulares que terminan primando por los intereses colectivos, y unos son los dirigentes, pero otros podrían ser los propios pobladores que digan, bueno, ¿y yo qué recibo? Y se han dado los casos también de cómo empresas transnacionales, con el interés que se manejan y la gran cantidad de recursos económicos en temas mineros, por ejemplo, podría llegar en el tema de compensación a compensar de manera individual para obtener ese tema de consentimiento. Y justamente a eso iba a tocarle, porque ahorita con esto de la huella de carbono, a cambio de compensaciones, podrían darse situaciones en cuanto al consentimiento, porque recuerde que en los temas de la protección, cuidado de los recursos naturales, es justamente, sí están contemplados en la Constitución, tal vez sí falta esta regulación, pero la palabra consentimiento se tiene que tener mucho cuidado y la sociedad debe estar atenta, porque si bien los derechos colectivos están amparados dentro de todas estas normas incluso instrumentos internacionales de la Declaración Americana de los Derechos Humanos sobre los pueblos indígenas, hay también en este caso que hay un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Sí, está muy bien estos derechos, pero ¿por qué? ¿Por qué es el problema dentro de Ecuador que las autoridades no respetan, no cumplen con esa sentencia? Se han cumplido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas del matrimonio igualitario, por ejemplo, pero ¿por qué en los pueblos, en estas poblaciones, en estas nacionalidades donde los derechos colectivos también tienen que respetarse dichas sentencias,
por qué esas acciones de incumplimientos no se hacen también cumplir. Y en la Asamblea Nacional ahora se lleva esta ley. Entonces, esa ley de pronto tendríamos que también ver es no solamente sobre este tema, sino que podría ser también revisar aprovechar la oportunidad de que este consentimiento tenga mucho cuidado, porque estamos tratando hoy en día nuevas leyes en el cual el consentimiento está que juega a la orden del día en la elaboración de leyes de educación, de salud principalmente, y esto es un tema que hoy por hoy nos está llamando la atención y hay que poner mucha atención sobre lo que se vaya a aprobar. O sea, que involucre realmente a los afroecuatorianos y a los pueblos montubios de verdad también. Doctora, ¿usted ha podido acceder al texto de este proyecto, de esta propuesta de ley para saber, para poder debatir a profundidad y decir esto es lo que se está buscando con la palabra consentimiento? ¿Cuál es el alcance? Porque uno es el consentimiento de la persona que está en el sitio exacto en donde se va a desarrollar la actividad. Otra es la región o los afectados colaterales, claro, y otros son los dirigentes que representan. ¿Existe en la normativa? ¿Ha podido usted? Yo la verdad es que no pude acceder a ese proyecto puntual de ley, a otros proyectos anteriores, pero ese no. ¿Pudo usted para entender cuál es el alcance de esa palabra? Sí, hay uno de los capítulos en el cual habla pues propiamente ya como consentimiento, ya, el consentimiento libre previo informado, pero es la parte que donde dice acuerdo o consentimiento, no dice solo consentimiento en uno de estos articulados. Son como 43 artículos. La ley es buena, se podría decir, pero hay que ver que esa ley hasta dónde, cuál es el objetivo, tras bastidores hay, porque recuerde que aquí vienen ONG extranjeras a través, coordinadas con las ONG que se manejan la CONAIE, y no sabemos qué acuerdos pueden darse respecto sobre ciertas áreas que, siendo áreas protegidas, ellos vayan a manipular ya la consulta, esta consulta previa, al tener la palabra consentimiento con este alcance de ley orgánica, vaya a tener más poder, o cuál sea realmente el alcance que le podrían dar a la palabra consentimiento, doctora, que también involucra derechos individuales. Doctora, y aquí también es interesante, no hay que dejar pasar este tipo de leyes porque también tiene que ver con la economía del país. El extractivismo, somos un país todavía petrolero, somos un país que está intentando generar recursos económicos, necesitamos, y en un momento determinado leyes como esta puede impedir algunos proyectos nacionales. De allí la importancia de profundizar en el debate, doctora. Por supuesto, porque fíjense nomás lo que pasamos ahora poco con una consulta que se dio a nivel de todo el país con el tema del ITT, el bloque 43, que decidió en la consulta que se cierren estos pozos petroleros. Sin embargo, se requería que esa explotación se siga dando porque con eso se cubre parte del presupuesto nacional, es parte del Plan Nacional de Desarrollo, y son cosas que tienen que, como usted dijo, van enlazados con los temas económicos. Pero cuando ellos toman decisiones, no están viéndolo así, porque ellos dicen, nosotros somos un Estado plurinacional, intercultural, o sea, cuando les conviene son eso, cuando no, sí exigen al Estado, al resto del Estado, que les cubra su necesidad. Entonces, somos un todo. El momento que el Ecuador compone toda esta estructura, esta diversidad, cuando se trata de la producción, tenemos que ver de dónde generan los ingresos y, como usted dijo, la parte extractivista, hay que sí tener cuidado, es que no afecte el derecho a la vida, que no afecte esos derechos de la comunidad que viven de eso, el derecho al agua, porque ya tiene problema en Riobamba, las personas que cultivan y les cobran, y son de ahí mismo. Entonces no estamos hablando de que sea solamente las concesionarias mineras, sino que hay situaciones de abuso de autoridad y que sin embargo la CONAIE debe tomar en cuenta casa adentro, y este consentimiento es muy delicado y hay que revisarlo. Doctora, ¿en qué momento se encuentra? Hicieron la presentación el 2 de julio, hay un marco político también, porque lo hicieron dentro de una manifestación de llegar a la Asamblea Nacional en un evento que creímos que podía decantar en otro tipo de situaciones por el tema del incremento de la gasolina, por la eliminación de los subsidios, y esa puede ser una compensación que en la Asamblea se diga, bueno, no queremos que haya desmanes, vamos a cumplir, vamos a escuchar, vamos a aprobar una ley que no se ha aprobado durante 16 años. Es decir, también estamos en un marco, en un momento de cronograma electoral importante, y de allí la importancia de estar alerta.
Claro, y fíjese que yo no me había percatado del paro que está anunciado. Entonces, se convierte en un tema político, pero más allá de lo político, es el alcance con las ONG extranjeras, los grandes intereses, y que se convierte en un caballo de Troya esta ley con respecto al consentimiento previo, libre informado, que ellos van a manejar aquí, y que en las negociaciones que hace la CONAIE, es que ya lo hemos visto, era poco, firmó la CONAIE un acuerdo con la OPS, ha firmado otros acuerdos que nosotros no lo conocemos, solamente dentro de su territorio, pero al rato de la hora es una afectación a nivel de todo el Ecuador. Entonces, si bien ellos son estados plurinacionales, ellos no pueden manejarse así tan independientemente, porque son parte de un todo. El Ecuador es un todo. Entonces tenemos que poner mucha atención con este tema del extractivismo, porque cuánto puede afectar, pero de pronto ellos están aprobando, que ya ha pasado con los shuaras, que ellos firmaron por allá sin que nadie sepa, negociaciones que estaban afectando a su propia población, que no conozco si realmente evitaron que se produzca eso con una empresa extranjera americana, que era terriblemente esa negociación, prácticamente a cambio de compensaciones, se podría decir. Se quería con eso pues contentar a estos pueblos que desconocen y confían en sus líderes. Entonces, con este paro podría ser que esté dentro de estos acuerdos, ya esté justamente que viabilizar esta ley ante el Ejecutivo, podría ser. Y el Ejecutivo también tiene intereses, porque estamos hablando yo ahora poco de un contrato minero canadiense, que creo que es por un siglo que van a explotar por el lado de Imbabura. Entonces, el tema de los recursos naturales, el patrimonio del Ecuador en este momento está en una mesa de negociaciones, y justamente los derechos colectivos, donde toman decisiones estas organizaciones como la CONAIE, hay que poner mucha atención hasta qué punto ellos llegan a su negociación y no nos coja de sorpresa las cosas que se dan. La consulta previa es necesaria, sí, es un derecho constitucional, parte de los derechos colectivos, e incluso ya es tiempo también de revisar que esos derechos colectivos también se hagan respetar a las comunas en la costa, a los pueblos montubios que vienen sufriendo, que abarcan zonas de cultivo, y ampliando la parte urbana, dejándonos sin zonas de cultivo que se requiere para asegurar la soberanía alimentaria. En todo caso estaremos pendientes. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A usted, muchas gracias. Gracias a la doctora Glenda García, activista política, a propósito de esta propuesta de ley orgánica para normar la consulta y el consentimiento previo, libre y informado en temas que tienen que ver con la naturaleza y los territorios ancestrales, en temas culturales también, de pueblos y nacionalidades indígenas, afro también y montubias del Ecuador.